Hola, hola, ¿cómo están? Es un placer y un gusto saludarlos. Soy el pastor Rodolfo Alcázar de la Congregación Lugar de Gracia. Estoy muy contento por poder compartirles hoy en esta tarde, noche ya, acerca de un tema importantísimo. Yo te invito para que nos estés viendo, pero hasta el final, ¿ok? Porque luego ya empiezo a hablar un poquito de más y la gente se empieza como que ya no le gustó y empieza a desconectarse. Por favor, invita, da a compartir para que más gente pueda ver esto que vamos a ver el día de ahora, que es hermoso y que se llama Oh Poderosa Gracia, ¿ok? Oh Poderosa Gracia. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en Juan capítulo 1, versículo 17. Por eso entonaron el día de ahora sublime gracia. Vamos a aprender qué es la gracia. Y vamos a orar. Yo quiero que oremos antes porque este tema yo sé que va a destapar la tapa de tus sesos, de tu cerebro más bien, para que puedas aprender. Vamos a aprender mucho y vamos a ser libres también, ¿ok? Vamos a orar, Padre, en esta hora, Señor, pues te pido para que tú nos ayudes para mí a compartir la palabra y todos aquellos que lo están recibiendo, Señor, en este momento, Padre, para que tu Espíritu Santo cambie nuestra forma de pensar, nuestra forma, Señor mío, hasta de enseñar, nuestra forma de vivir por medio de este tema tan importante y que es la gracia. Que tu Espíritu Santo nos revele qué significa la gracia, Señor, y todo lo que tú mencionaste acerca de la gracia, Señor Jesucristo, en tu palabra. Abre nuestro entendimiento, abre mi entendimiento, para que yo sea una persona que pueda comprender todo lo que has hecho por mí, Señor Jesús. Gracias te doy, Padre, en esta hora, Señor, y inquieta a la gente que todavía no se conecta, Padre. Inquiétalos y recuérdales para que se puedan ya conectar, mi Señor. Gracias te doy, Padre, por la oportunidad que me das de poder compartir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Juan capítulo 1, versículo 17, el título es Oh Poderosa Gracia. Dice en Juan capítulo 1, versículo 17, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A ver, voy a repetir. Juan 1, 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada. La ley, ¿verdad? La ley fue dada por medio de ¿quién? De Moisés. Ahí no dice que fue dada por Jesús. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Sabemos quién es la verdad, que es Jesucristo, ¿verdad? Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Entonces son dos aspectos muy diferentes. La ley vino por medio de ¿quién? Fue dada por medio de Moisés, claro, de Jehová para Moisés. Fue dada para él la ley. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. En otra versión que tengo aquí dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. En esta versión, fíjate cómo dice, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. ¿Por quién fue una realidad? La gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Entonces la ley fue dada a través de un siervo. Fíjate bien, la ley fue dada por medio de Moisés, lo estamos viendo en el versículo 17, pero la gracia y la verdad fueron entonces ¿qué? Hechas por medio de Jesús. Entonces la ley fue dada a través de un siervo, pero la gracia vino a través del Hijo. A ver, que se te empieza a revelar esto, se va a poner muy bueno. La ley fue dada a través de un siervo y la gracia vino a través del Hijo. Entonces la ley habla sobre lo que el hombre debe ser, pero la gracia revela quién es en Dios. La ley habla sobre lo que el hombre debe ser, la gracia revela quién es Dios. Entonces hay una gran diferencia y es un abismo tremendo el que hay ahí, el que divide lo que es la ley y lo que es la gracia, ¿ok? En el primer milagro de Moisés, fíjate bien en esto. ¿Cuál fue el primer milagro de Moisés? Él convirtió, cuando empezaron las plagas, el agua en sangre y resultó en muerte, ¿cierto? En el primer milagro de Moisés, él convirtió el agua en sangre y resultó en muerte. En el primer milagro de Jesús, ¿cuál fue el primer milagro de Jesús? ¿Sí? Es que Jesús convirtió el agua
en vino, no en sangre, en vino, y resultó en vida, y celebración. O sea, hubo una gran diferencia, hay una gran diferencia. Ese milagro que Moisés hizo, pues lo convirtió el agua en sangre, pero fue para muerte, resultó en muerte. Pero Jesús, el primer milagro que hace, lo convierte el agua en vino, pero resulta, ¿y cuál fue el resultado? En vida y celebración, estuvo buena la pachanga. Entonces la ley manda, fíjate, la ley manda rectitud a hombres, pecadores en bancarrota. Pero bajo la gracia Dios nos da justicia como un regalo. Entonces la ley manda siempre a que haya una rectitud. Ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco. Quiero que se vayan, sigan compartiendo, manden sus mensajes, manden por favor si tienen algún testimonio, escríbanlo. Vamos a empezar, yo creo que invitar gente también para que dé su testimonio muy breve. Y también quiero decirte que al final oramos por cada quien, por todos los enfermos, por las necesidades que haya. Y dinos cuál es la necesidad que tienes, porque luego nos las pasan y al último ya están, ya no nos alcanzó el tiempo, pero yo sé que tú lo vas a hacer el día de ahora. Entonces, la gracia nos las da Dios como justicia y como un regalo. Fíjate, y aún están, fíjate, hay mucha gente confundida, mezclando la ley con la gracia. Tienen algo de ley y algo de gracia. Algunos tienen algo de ley y algo de gracia. Nunca hablo de mal de los siervos, ¿no? Pero hay gente que habla gracia y habla ley. Habla ley y habla gracia. Entonces, fíjate, aquí también, a ver si lo entendemos. Cuando la gente habla ley, que vive bajo la ley, entonces, que la ley está arriba de la persona, entonces esa es una persona fría, así como lo escuchaste. Una persona fría es vivir bajo la ley. Vivirla bajo la gracia es una persona que está caliente. Pero hay gente hoy en día, y cristianos, que viven en la tibieza. Un día les dije qué fue la que compartí sobre la tibieza. Cuando habla de que no seas frío, dice, ojalá seas frío, o sea, ojalá y sigas bajo la ley. Ojalá y seas caliente, sigas bajo la gracia solamente. Porque a los tibios no los aguanto, no los soporto. La palabra tibio es un híbrido. La palabra tibio es una mula. ¡Wow! Bueno, no. Yo sé que no estoy insultando a nadie, ¿ok? Pero el tibio es una mula, no se sabe qué es. El híbrido, accionan dos cosas, ¿ok? Pero lo que más me impactó cuando busqué una definición sobre el tibio es que es una persona ociosa. Tibio es igual a ocioso. O sea que quiere decir que para él estás de ocioso si no sirves. Si no estás caliente, si no estás bajo la ley, no está funcionando tu vida como debe de ser, ¿ok? Entonces, por eso hay gente que está confundida, porque hay veces que les queremos aplicar el gancho al hígado diciéndole, es que no robarás, es que la ley dice que no mentirás, es que la ley dice que no deshonres a tus padres. No podemos nosotros vivir bajo la ley, no podemos tener una mezcolanza de la ley y la gracia. Lo vimos en el versículo principal, Juan, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad fueron hechos realidad por Jesucristo. Entonces, hay personas que tienen algo de ley y algo de gracia. Jesús dijo que no puedes poner vino nuevo, o sea, no puedes poner la gracia en odres viejos. No puedes poner vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo se fermentará y se perderán ambos. O sea, quiere decir que la gracia no la puedes revolver con la ley. Nosotros vivimos por gracia y lo vamos a ir viendo. Va a ser un poquito difícil poderlo comprender y entender para algunos, creo, pero está grabado ahí en el Face y también en YouTube lo vamos a poner en estos días, pero quiero que lo empieces a asimilar, porque luego decimos, entonces yo ya no tengo mandamientos, ya nada más, vino Jesús, y fíjate qué mandamientos de poder. No vivimos bajo la ley, no vivimos bajo los mandamientos pasados. Vivimos ahora en un nuevo pacto, no en el Nuevo Testamento, en un nuevo pacto.
Y el nuevo pacto, entonces, es no vivir bajo esos mandamientos, bajo esa ley, sino que ahora, fíjate, qué hermoso, qué hermoso. ¿Cuáles son los dos mandamientos que mencionó el Señor? Dijo, primero, amarás a tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Primer y grande mandamiento. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿A poco ahí dice, amarás a Dios cuando te dice? Amarás a Dios cuando te da. Amarás, no, nada más dice, amarás a Dios. O sea, rompió, quitó la ley que nos traía sujetos y que nos tenía, y hoy en día se sigue diciendo. Hoy en día conozco mucha gente que todavía pone ahí en el Facebook, ¿verdad? Cristo viene pronto y si no te arrepentiste, te vas a ir al infierno y que la vida... Y siguen por años y años y años y años. Tengo 23 años de conocer al Señor y siguen en el evangelio del arrepentimiento. No estoy diciendo que está mal. No estoy diciendo que está mal. Tenemos que predicar el evangelio del arrepentimiento a la gente nueva. Y siempre lo he dicho. Pero a la gente que ya conoce, necesitamos decirle sobre la gracia. Inclusive a la gente nueva. Ahorita lo vamos a ver sobre el arrepentimiento un poquito. Entonces, ¿por qué Jesús dijo los dos mandamientos? Porque esos dos mandamientos son una carga, como cuando dicen, no mentirás, no robarás, no levantarás falso testimonio, no le bajarás a la mujer de tu vecino, ¿verdad? Que no. Es lo único que esos dos mandamientos, fíjate, de bondad, de gracia, dice, solamente te pido que me ames, es todo. ¿Qué fue lo que hizo la ley? La ley decía, ¿sabes qué? Hay que apedrearla. Pero ¿qué dice la gracia? La gracia no dijo eso. ¿Okay? La gracia, lo que fue Jesús, lo que dijo, ¿saben qué? Ok, el que esté libre de pecado, de adulterio, que tire la primera piedra. Entonces, por lo tanto, ¿quién tiró la primera piedra? Nadie. Y sabía Jesús que nadie la iba a tirar porque él los conocía perfectamente, ¿ok? Entonces eso es lo que tenemos nosotros que entender, que la gracia esta es la que sobresale. La gracia es la que sobresale y no sobresale ¿cómo se llama? La ley, sino la gracia. Ok. Bueno, vamos bien, conéctense. Yo inviten a uno porque se habían salido. Ok, bueno, vamos a ir. Bueno, entonces ahora, la ley, ¿qué pasó con...? Pónganme mucha atención. Bajo la ley, Dios dijo, de ningún modo tendré por inocente al culpable, ya estábamos viéndolo también, visitaré la maldad hasta la tercera y cuarta generación. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús rompe con todo eso y dice, ¿sabes qué? Como no hay una ley, tú no puedes visitar la maldad. O sea, la maldad no te puede visitar hasta la tercera y cuarta generación. No, ya no puede ser. Bajo la gracia Jesús dice, seré misericordioso a sus injusticias. Nunca más me acordaré de tus pecados. ¿Pero qué decía la ley? Yo, como no te tendré por inocente, nunca culpable, pues lo voy a visitar hasta la tercera y cuarta generación. Y Jesús rompe y dice, no, ¿sabes qué? Seré misericordioso a sus injusticias. Nunca más me acordaré de sus pecados. ¡Wow! Nunca más se acordará de qué? De nuestros pecados. Eso es lo que dice ahí. Hubo un cambio, fíjate, y fue debido a Jesús. Pero aún se sigue predicando la ley. ¿Por qué siguen predicando la ley? Hay personas que ya están conociendo el Señor, empezaron a conocer la gracia, y pronto se voltean y ahora se judaizaron, ahora están bajo la ley, ahora están con lo de Abraham, ¿verdad? Ahora están con todo aquello que ya pasó. Nosotros no podemos vivir bajo una ley. Si la gente vive bajo la ley, entonces no ha creído lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Se entregó porque ya hubo un parteaguas. Por eso es bien importante. En Juan 5:17 dice, Jesús dijo, vine a cumplir la ley. Juan 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. A mí me enseñaron muchas veces, mucho tiempo me enseñaron, que yo tenía que cumplir la ley. Porque dice, mira, ahí dijo Jesús que no vino a quitar la ley. Él vino a que se cumpla.
O sea, a que yo la tenía que cumplir como humano, a que la gente la tenía que cumplir. Y yo vivía de esa manera, pensando, híjole, pues entonces, ¿cuándo me voy a salvar? Si con malos pensamientos, con alguna acción mala, pues ya pecaste y ni modo, ¿no? Te fuiste al infierno por un rato y luego regresaste. Entonces, él dice, Juan 5:17 dice, no penséis que he venido a quitarla o a abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogarla, sino a cumplir. Él fue el que la cumplió. Él fue el único que la pudo cumplir. Cuando él cumple la ley, se hace el parteaguas, llega el nuevo, lo nuevo, que es la gracia, y dice, ustedes ya no van a vivir bajo esa ley, porque nadie lo va a poder cumplir, nadie. Yo fui el único que la pude cumplir, dice Jesús, y ahora todos van a vivir por gracia, solamente porque yo quiero. ¿Okay? Entonces, qué hermoso cuando tú entiendes de que vives solamente por gracia. Entonces hubo un cambio, ¿verdad? Cuando viene Jesús, pero aún se sigue predicando la ley, que si obedeces a Dios, ¿qué? Hay gente que te dice, si obedeces a Dios, Dios te bendecirá, ¿o no? Y si desobedeces a Dios, Dios te maldecirá. No me dice, quiero que me digan en qué versículo dice que si desobedeces a Dios, ¿sí? No te bendecirá. Génesis 1:26 dice, y los bendijo, ok, Adán y Eva. Pero en Efesios, que también lo vamos a ver ahorita un momentito, ahí habla que predestinado, bueno, tenían previos un destino, pero habla de adopción, habla de sello del Espíritu Santo, que Él nos conoció desde antes de la fundación. O sea, no puede ser que nosotros estemos viviendo en eso, ¿ok? Entonces, aquí bien claro, si tú desobedeces a Dios, Dios te maldecirá. Si obedeces a Dios, te bendecirá. A ver, espérame. ¿Suena tan correcto? Claro. ¿Suena bien? Y hay veces que nos dicen, por eso, mira, ¿sabes por qué Dios no te bendice? Porque no lo obedeces. Espérame. Esos son cargas que no podemos llevar. Y luego hay gente que dice, ¿y cómo lo obedezco? Si nadie me ha enseñado, nadie me ha dicho cómo debo de llevar una vida digna o cómo debe de ser. No suena tan correcto también, pero tan peligroso. Porque hoy muchos no tenemos todo en orden, ¿o sí? Muchos no tenemos todo en orden, pero somos tan bendecidos. Y eso se llama gracia. Eso se llama gracia. No merecido, no ganado, no adquirido. Porque todos tenemos en un momento dado desorden en nuestra mente, en lo que hacemos. Entonces, pero somos bendecidos o no. No crean que porque yo soy el ministro o porque soy el pastor, y luego dicen, ay, me han dicho, es que usted está más cerca de Dios. No, es que yo he entendido la gracia. Yo he entendido la gracia. ¿Okay? Entonces, y por eso él dijo, ¿saben qué? Yo vine a cumplir esa ley. Entonces, él no quería que se sacaran el ojo o les quitaran las manos. ¿Qué decía la ley? Que al que robara, ¿qué? Le cortaran las manos. ¿Qué decía la ley? Ojo. Eso. Ya lo estás pensando, lo estás diciendo. Ojo por ojo y diente por diente. La ley decía, si roban, mochen en la mano. O sea, imagínate. Ay, ¿por qué? Ay, se les va a poner bien difícil a algunas personas que están creyendo todavía bajo la ley. Hay lugares que creen todavía en la ley y que se están haciendo la mezcolanza entre gracia y ley. Pero yo quiero saber, en esos lugares, ¿cuándo has visto a una persona que le corten la mano por ratero? Y anda de ratero. ¿Verdad que no? ¿Cuándo has visto que le corten la lengua por andar de hablar de hablador? ¿Verdad que no? ¿Cuándo has visto que... ¿Has visto eso? ¿En qué lugar o congregación has visto tú que digan, ¡hey! Si utilizamos la ley, vamos a utilizarla bien. Al hijo contumaz, al hijo rebelde, ¿qué decía la ley? Dice, tú tráemelo, decía la ley. Traigan al hijo contumaz, al hijo rebelde, tráiganlo. ¿Y saben qué vamos a hacer? La ley decía, apedréenlo y mátenlo hasta que muera. Apedreado para que los demás puedan ver y no le falten el respeto a sus padres. O sea, era la ley. ¿Por qué no lo aplican el día de ahora? Aplican lo que quieren. Salomón, ¿cuántas mujeres tuvo? Nada más 1,700 esposas y 300 concubinas. Yo apenas tengo 7, decía el canto, ¿verdad? Sí, decía el canto. 1,000 mujeres. ¿Y por qué no siguen la ley? ¿Por qué dicen,
a ver, no, marido de una sola mujer, o vas a seguir la ley o vas a seguir lo que es la gracia. No puede haber una mezcolanza, no puede haber tibieza. Nosotros vivimos bajo una gracia, por amor, porque nos ama. Por eso, fíjate, cuando Jesús predicó en el Sermón del Monte, dijo, ama ¿a quién? A tus enemigos. Y en la ley que decía, a ver, si aquel te robó, mírate, y se murió tu vaca, pues te va a dar una vaca y le vas a tener que pagar hasta de más, ¿no? Y un montón, ¿no? Y Jesús bien fácil dice, ¿saben qué es la gracia? Ama a tus enemigos, bendice al que te maldice, o no lo dice. Si él dice, fíjate bien, en Mateo capítulo 5, 6, dice, 5, dice, sí, dice, bendice al que te maldice, ora por el que te roba, bendice al que te maldice. Si lo está diciendo Jesús siendo Dios, entonces se contradijera con el Padre, porque él dijo, yo los voy a maldecir. Bueno, entonces tú sí puedes maldecir y nosotros no podemos. No, pues Jesús es claro, y Jesús está diciendo, no pueden maldecir. Entonces, ojo por ojo y diente por diente, ¿cuántos chimuelos habría? ¿Cuántos en las congregaciones? ¿En qué iglesia se hace eso? La iglesia parecería la de los amputados, ¿o no? No, pero sí, vamos a utilizar la ley, porque yo creo que va a haber 2 o 3 que me van a decir, no, este pastor ahora sí se salió. Te estoy dando las escrituras y vuélvelo a leer. Vuélvelo a ver, a ver esta transmisión, vuélvelo a ver. Es muy clara la ley. Por eso, fíjate, también, él no quería que se sacaran el ojo o que les quitaran las manos. Él no quería eso. Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Mira, en una ocasión, un leproso se abre camino, la Biblia habla, ¿verdad?, de un leproso. Se abre camino en silencio en medio de la multitud y le dijo, Jesús, si quieres hazme libre. Limpio, hazme limpio. Jesús, ¿qué hizo? ¿Qué pasaba con ese leproso? Ese leproso llegaba y ¿qué sucedía? Tenía que gritar, inmundo, inmundo, el leproso, o la otra gente decía, está viene un inmundo, y lo apedreaba para que no se acercara, porque los podía contaminar, ¿cierto? ¿Tú crees? Cuando Jesús dice la Biblia que él lo tocó, Jesús lo tocó, él probablemente no había tocado desde hace mucho tiempo a sus hijos, inclusive. Desde hace mucho tiempo no había estado con su esposa. Desde hace mucho tiempo, pues no había nada de nada, ¿no? Desde hace mucho tiempo había perdido el trabajo y todo. Desde hace mucho tiempo, ¿cómo estaba esa persona? Con la lepra, triste, deprimido, angustiado, temeroso, miedoso, etcétera, 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 etcétera. La ley que decía, no se puede acercar, hay que apedrearlo, ¿no? ¿Y qué hizo Jesús? ¿Jesús qué hizo? Lo tocó. Fíjate, él no podía estar en un lugar público, y cuando un leproso se acercaba, entonces lo que te decían, impuro, impuro. Pero le dijo, si tú quieres me puedes limpiar. Y Jesús le dijo, quiero. ¿Y qué pasó? Lo sanó. ¿Por qué no lo rechazó? Una vez, y no una vez, varios compañeros me han dicho, ahí te mando a este borracho, o ahí te mando a esta persona, porque nosotros no tratamos con ese tipo de gente. Entonces, ¿con quién van a tratar? O sea, nada más la quieren bien papita, dicen por ahí, bien tranquilita. No, hay una persona especial, Mario, que está aquí con nosotros, pero me dice, no, es que aquí están duros los cocolazos con la gente, ¿no? No, es que tenemos que atender, tenemos que orar, tenemos que ver a la gente, porque si él a mí no me rechazó, ni lo rechazó a él, ni a ninguno de los que estamos aquí, no nos rechazó, y éramos, bueno, yo voy a hablar de mí, era de lo peor. Si no me rechazó él, ¿por qué yo voy a rechazar a uno? Y luego la gente, no le hables porque es un pecador. No le hables porque lo corrieron de la congre. No le hables porque sigue... espérate, ¿quién eres tú? Si Jesús utilizó la gracia, ¿por qué tú quieres utilizar la ley? ¿Quién eres tú para utilizar la ley? Si Jesús utilizó la gracia. Entonces, no podía estar en un lugar público el leproso, ¿verdad? Pero Jesús le dijo, eres sano. Entonces, bajo la ley, el leproso, el impuro, haría que el puro sea impuro. A ver, no me entendiste. Bajo la ley, el leproso, el impuro, haría que el puro
sea impuro. Quiere decir, a ver, aquí hay una persona, voy a ponerlo porque luego les da pena, pero no mal. Fíjate bien rápidamente. Yo soy el impuro y él es el puro. Yo soy el leproso y él es el puro. ¿Qué hacía el leproso? Cuando el leproso toca al puro, lo contamina, lo vuelve impuro. ¿Sí o no? Porque esa era la lepra. La lepra, yo, leproso, pues contamino al puro y lo vuelvo impuro. Pero bajo la gracia Jesús hace que el impío sea puro. Yo voy a tomar lo de él, no es de que él va a tomar lo mío. La ley es así. La ley te va a condenar y la ley, como yo soy condenado, pues condeno al otro. Pero bajo la gracia, debería de ser así, yo por gracia vivo y entonces, por lo tanto, yo soy impuro, pero me acerco a un puro y me vuelvo puro. No me vuelvo impuro. ¿Ok? Gracias. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Espero que sí. Entonces, ¿bajo la ley el pecado es contagioso o no? ¿Bajo la ley el pecado es contagioso? ¿O no? Bajo la gracia, la rectitud y la bondad de Dios son contagiosas. Bajo la gracia, la rectitud y la bondad de Dios son contagiosas. Se contagia. Porque antes te decían algo y ¿qué es lo que hacías? ¿Qué es lo que hacías? ¿Verdad? Entonces, no podía estar con ella, había perdido, ok, bueno. Le dijo, bajo la ley el pecado es contagioso, bajo la gracia, la rectitud y la bondad de Dios son contagiosas. No debemos tener bajo la gracia, no debemos tener que bajo la gracia se genere en libertinaje. ¿Ok? Eso no lo debemos de... Es que vivo bajo la gracia y puedo hacer lo que quiera. No, ahorita te lo voy a explicar por qué. No. Dice la Biblia, porque la Biblia dice en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes. No. Ya que no están bajo la ley, sino bajo la gracia, léanlo en su Biblia, subrayenlo. Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, ya que no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué tiene que ver el zángano pecado con mi vida si yo vivo bajo la gracia? Pero lo que hemos creído es que cuando estás bajo la gracia, el pecado tendrá dominio sobre ti. Óyelo bien. Se ha creído hemos creído que cuando estás bajo la gracia, el pecado tendrá dominio sobre ti. Fuimos engañados por el enemigo. La palabra de Dios es tan clara. Cuando estás bajo la gracia, fíjate bien, cuando estás bajo la gracia y no bajo la ley, el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Te voy a repetir. Ese es bien importante este punto, porque luego van a decir, o sea, hago y deshago. No. La palabra de Dios es tan clara. Cuando estás bajo la gracia y no bajo la ley, el pecado no tiene dominio sobre nosotros. No tiene dominio sobre nosotros. La palabra pecado es un sustantivo. Fíjate, la pobreza no tendrá dominio sobre mí. ¿Por qué no dices? La pobreza no tendrá dominio sobre mí. La enfermedad no tendrá dominio sobre mí. ¿Cuándo? Cuando no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Ay. No te pusiste feliz ni la has de haber entendido. La pobreza no tendrá dominio sobre mí, ni la enfermedad, ni el dolor, ni la angustia. ¿Cuándo? Cuando no estoy bajo la ley, sino cuando estoy bajo la gracia. Porque hay personas que dicen, andas pobre porque andas en pecado. Ay. ¿Estás enfermo? Porque andas en pecado. A mí me han dicho, usted está enfermo porque anda en pecado por el pecado de ustedes. Ahí sí, es otra cosa, ¿verdad? No por el mío, no es cierto, es un chascarrillo. Pero entonces, la enfermedad ni nada de eso tiene dominio sobre nosotros, porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa idea de que cuando estamos bajo la gracia habrá libertinaje, no viene de Dios, fíjate bien. No estoy solapando la maldad, pero esa idea que cuando estamos bajo la gracia habrá libertinaje, no viene de Dios. No puedes estar bajo el agua y no mojarte. Asimismo, no puedes estar bajo la gracia y no ser santo. Eso está poderoso. No puedes estar bajo el agua y no mojarte. Asimismo, no puedes estar bajo la gracia y no ser santo. Porque hay personas que dicen, ¿a poco muy santo? Claro,
Solamente que tú estés con Blue Demon, con 100 caras, 2 caras, 1000 máscaras, será otra cosa. Pero si el santo está en mí, fíjate bien, si el santo está en mí, ¿por qué no voy a ser santo? Si el santo está conmigo y está en mí, ¿por qué no soy santo? Pero la gente cree que porque ya soy santo le hacen así, ¿no? Ay, ahora le voy a poner acá en una requisita, o ya le vamos a llevar al pastor Rodolfo sus flores. No. A santo, apartado para Dios. Santo, apartado para Dios. ¿Sale? Por ahí dice, sin santidad nadie verá a Dios. Pues que no lo vean los que andan sin santidad. A mí ya se me reveló. Yo tengo al santo, porque vivo bajo la gracia. Entonces, no puede estar bajo la gracia y no ser santo. Y normalmente se predica, fíjate, arrepentimiento y perdón a Dios, ¿sí o no? Y no saben qué significa arrepentimiento. La gente lo primero que, arrepiéntete, eres un pecador, hijo del diablo, te vas a ir al infierno. Así a mí, una mujer que ya acaba de partir hace unos días con el Señor, me dijo en una ocasión, todavía yo no conocía, me dijo, tienes que pagar todo lo que hiciste, porque eso dice la Biblia. Dije, no, pues no le entro. Y yo por eso me fui más recio con la droga, porque imagínate, decirle a una persona, tienes que pagar todo lo que hiciste, pues ¿con qué lo pago? No. Entonces no entraría la gracia. Cuando la persona dice, arrepiéntete, eres un pecador, lo primero que hay que decir a la otra persona, ya te arrepentiste porque me estás juzgando, porque vivo bajo la gracia. Entonces, no saben qué significa arrepentimiento. Y fíjate, que tú vas a decir, sí, yo sé qué significa arrepentimiento. Metanoia, hasta se lo saben en griego, ¿no? Cambio de mentalidad. No es cambio de mentalidad nada más. La palabra arrepentimiento, cuando dice arrepentidos y convertidos, la palabra arrepentimiento es ciertamente cambio de mentalidad, pero es cambio de mentalidad o cambio de dirección hacia Dios. Hacia Dios. Tú puedes cambiar la mentalidad y decir, pues entonces es mala la brujería. Bueno, está bien, me arrepiento de la brujería, ahora me voy con los santeros. Sí, cambiaste de dirección. ¿O no? ¿Te arrepentiste? Ya no estás en la brujería, o estás con los santeros. No, por eso es hacia Dios, hacia nuestro Señor Jesucristo. Ese es el arrepentimiento, el cambio que debe uno de tener. Y cuando tú vas hacia Dios, vives bajo la gracia, no bajo una ley. Entonces, arrepiéntete, eres un pecador, le dicen a la gente, ¿por qué no mejor le hablas de la gracia? ¿Por qué para todo tenemos que ir? Y miren, ojalá me vieran algunos que conozco, ¿verdad? Pero siguen predicando de puro arrepentimiento y me ponen las imágenes ahí. Cristo viene pronto. ¿Qué te importa si ahorita viene pronto? Vive la gracia, disfruta la gracia. Yo no digo que sea malo, pero ¿de qué sirve de que me acaban de decir hace poquito que el próximo año viene, es el cumplimiento del fin? Se cumplen las 70 semanas de Daniel, como dice, y ¿saben qué? Se acaba el mundo. Viene Cristo. El próximo en el 2022. Ya hasta le dije, dice este hombre, ya hasta le dije a mis hijos para que se pongan las... ¿Cómo van a andar los hijos? Yo me los imagino. Amén, amén, gloria a Dios, aleluya. Sin poder hablar, ya ni van a querer ni ver una película, porque imagínate, llega el Señor y ¿qué nos decía? ¿Qué me decía? Tienes que estar preparado porque si viene Cristo y te ve con la caja del diablo, te vas al infierno. Tienes que estar preparado. ¿Qué tal si estás oyendo tu música mundana y viene el Señor? ¿Qué te quedaste? Espérame, yo no estoy diciendo que es bueno que oigas eso, ¿ok? Lo único que quiero explicarte es de que la ley te va a condenar, pero la gracia te va a dar una libertad para no hacerlo. La gracia te va a dar una libertad para no pecar. La gracia te va a dar una libertad para estar bien relacionándote con tu Padre. No es libertinaje. Porque miren, hay un versículo donde dice que ya habla, es que se me ha pasado que no es para que nos condene, ¿ok? Porque luego dicen, ¿cómo pues? Hay un versículo que dice, ¿cómo pues descuidaremos una salvación tan grande? Ahí lo dice la Biblia. ¿Cómo pues descuidaremos una salvación tan grande? Y entonces la gente, cristianos, dicen, oye, pero ahí dice que cómo pues descuidaremos una salvación tan grande. O sea, se nos puede perder. Espérate. La palabra descuidar en el griego, en su idioma original,
fíjate bien, es cómo no darle un alto valor a lo que Él hizo por mí. ¿Cómo no darle un alto valor a lo que Él hizo por mí? Eso es descuidar. O sea, quiere decir que yo debo de estar como, pero súper al pendiente, ¿verdad? Ok, bueno, gracias, ok. Entonces, mejor háblale de la gracia, no le estés hablando de que es un pecador, que arrepiente. Háblale de la gracia y dile, ¿tú sabes cuánto te ama Cristo? ¿Tú sabes todo lo que hizo Jesús por ti? ¿Tú sabes que ahora Él cambió una ley que nos condenaba y nos hizo justos, nos justificó delante de Dios? Va a cambiar la manera de pensar. Mira, bajo la ley debes de arrepentirte antes que Dios te bendiga. Así dice la gente, ¿verdad? Antes de que Dios te bendiga, te debes de arrepentir. ¿En dónde dice? Para que Dios me bendiga. Así no dice la Biblia, o nunca lo he visto. Pero nunca dice, primero debes de arrepentirte antes que Dios te bendiga. Bajo la gracia, fíjate bien, bajo la gracia, Dios te bendice primero. Y si recibes la bendición de su bondad, la bondad de Dios te llevará al arrepentimiento. ¡Wow! No. Esto lo tenemos que seguir compartiendo. Está poderoso, pero es mucha información bajo la gracia. Mucha información de la gracia. Mucho. Pero, entonces fíjate, antes de que le digas arrepiéntete, antes de que bajo la ley, debes de arrepentirte antes que Dios te bendiga, bajo la gracia. Entonces, ¿qué te dice Dios? Dios te bendice primero, y si recibes la bendición de su bondad, la bondad de Dios te llevará al arrepentimiento. Por eso estoy yo tan agradecido, los que estamos aquí estamos tan agradecidos con Él por tanta bondad, no hay otra palabra. Todo lo que, miren, nos dio el Espíritu Santo por gracia. Me dio el fruto gratis, por gracia y gratuito. Todo lo que nos ha dado por gracia. Si tú tienes algo, tienes un teléfono, lo que tenga, hay gente que dice, mi trabajo fue por gracia, porque Él te dio un trabajo, porque Él te dio las finanzas. Entonces, hubo un cambio porque no abrimos el corazón de la gente, fíjate. Hubo un cambio, perdón. ¿Por qué no abrimos el corazón de la gente y dejamos que reciban la bondad de Dios? Cuando reciban la bondad de Dios cambiarán, no por voluntad propia, sino por su bondad, y eso también es gracia. Hay personas, y ya voy terminando, vamos a tener lo que, si me lo permite mi esposa, para el otro domingo compartirlo, para este domingo compartirlo, porque no se acaba. Si no recibió a Cristo no es algo. ¿Quién dijo? ¿Quién te dijo semejante mentira? Te han dicho, que reciba a Cristo, que reciba a Cristo, que reciba a Cristo. ¿Y dónde dice que recibas a Cristo? Juan 1:12, más a todos los que le recibieron y creen en su nombre. No, abajito dice que somos hijos de Dios porque Él quiso, por voluntad de Él, en el versículo Juan 1:13. Entonces, y luego dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Hasta la gracia, vino a darle gracia, y aquellos, los judíos, y aquella gente no creyó en nada de eso, ¿ok? Entonces, ahí, si no recibió a Cristo no es salvo, es una mentira. Y te lo voy a decir con un versículo y termino. Ya después iremos viendo los demás. ¿Salvos por gracia o por ley? Salvo por gracia o por ley. Efesios 2:8. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe o por medio de recibir. Por medio de que yo tengo que hacer algo o por gracia. Ahí dice, muy claro. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues eso es un don de Dios. El don de Dios es la gracia. Es la gracia. En muchos, ya lo estaremos compartiendo. Yo creo que el domingo ya les estaremos diciendo. Pero miren, tan solo gracia en griego significa el que se propone para el que la recibe. También significa el favor y la gracia, me voy a adelantar. Su libre, aquello que otorga u ocasiona placer. Eso significa gracia. Caris o charis, como dicen unos. Tiene varios usos. El objetivo es aquello que otorga u ocasiona placer, delicia o causa una actitud favorable. O sea que cuando el Señor nos da la gracia, ¿qué es lo que
le ocasiona el placer, le otorga placer, delicia. Porque imagínate, qué padre, y lo vemos con nuestros hijos. ¿Cuántas veces se ha portado mal tu hijo o tu hija? El hijo o el hijo, la hija o la hija se han portado mal. ¿Y qué pasó? Yo conozco gente que dice, pues no sé si comprárselo o no, porque se ha portado mal. Y ya cuando veo, ya le compraron lo que pidió. ¿O no? ¿Y por qué? Porque también utilizas la gracia y no te das ni cuenta.